Estamos en el libro, en Primera de Pedro, y hoy comenzamos el capítulo 2 bajo el título Piedra Viva. Piedra Viva. La serie le hemos titulado Una Esperanza Viva. Esta es la serie de sermones en esta epístola, en esta carta del apóstol Pedro. Y hasta ahora Pedro nos ha recordado. En primer lugar, vimos en el primer capítulo nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? ¿Verdad? Vimos que somos hijos de Dios, somos escogidos, somos pueblo de Dios. Y tenemos en Él una esperanza viva, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y que somos guardados por Él todo el tiempo de nuestro peregrinaje espiritual en esta tierra. Tenemos una garantía, no por nuestro esfuerzo, sino que somos guardados por el poder del Espíritu Santo. Seguidamente vimos el domingo pasado cómo vivir una vida santa. Pedro nos dice, así como el Señor es santo, sed vosotros también santos. Según nosotros, cuál sea nuestra identidad, así vamos a vivir. Si somos hijos de Dios, vamos a vivir como hijos de Dios. De modo que la barra del estándar de la vida cristiana está alta, tan alta que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas saltar esa barra. Pero ¿sabes qué? La intención no es que nosotros lo hagamos con nuestras fuerzas. La intención de Dios es que tú y yo dependamos del poder del Espíritu Santo para llegar al estándar de Dios, que es la santidad. ¿Cómo? Vimos el domingo pasado que lo hacemos evitando entrar en el molde del mundo. Dice Pedro y también Pablo lo dice, no se acomoden, no se moldeen, no se dejen moldear por el mundo, sino transformados, dice Pablo, amando al prójimo con amor entrañable, sincero y siendo obedientes a la palabra del Señor. El domingo pasado terminamos con esta porción bíblica con la cual quiero comenzar hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Y cito, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desechando esa vida que está lejos de ser la vida santa que estamos supuestos a vivir, desechando esa manera de vivir. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El concepto aquí es que no podemos vaciarnos de todos esos vicios, de todos esos pensamientos, de todas esas cosas que abundan en nuestro corazón, si no llenamos nuestra vida de otras cosas. Tú no puedes vaciar tu mente y decir, tengo mi mente vacía, yo no pienso en nada. No, tú vacías tu mente de tus malos pensamientos con buenos pensamientos. No te puedes quedar vacío. Tu vida no se puede quedar vacía. Tú necesitas sustituir una tendencia por otra, una costumbre por otra, un hábito por otro. Y es lo que está diciendo Pedro aquí, desechando estas cosas. Pero no es simplemente desechándolas, no es que ya voy a dejar todas esas cosas porque las dejo y no hago otras. ¿Qué voy a hacer entonces? Dice, como niños recién nacidos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual aquí viene siendo la palabra de Dios, es ese alimento que un bebé recién nacido desea, que llora por él. Cuando un bebé está llorando, Carlos, cuando tu nena está llorando, la más chiquitica, ella no llora porque se siente avergonzada por el pijama que le pusieron, ¿verdad? Ella no llora por eso. Ella está llorando por una de dos cosas. O necesita que le cambies el pamper, o tiene hambre. Eso lo aprendí, mi esposa me lo decía, no te rompas más la cabeza, porque yo me volvía loco cuando los niños empezaban a llorar tan pequeñitos y uno corre para acá y corre para allá.
me decía, cálmate, o tiene hambre o necesita que le cambies el pamper. That's it. Eso es así de sencillo. Pero en este sentido, Pedro está diciendo, así como el niño clama, llora, grita cuando tiene hambre, de esa misma manera todo cristiano, todo creyente en Jesucristo debe sentir esa necesidad y clamar por esa necesidad de alimento, ese alimento espiritual que necesitamos para cambiar nuestra manera de vivir, para vivir a la altura del llamado que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. La idea detrás de niños recién nacidos es que no te quedes como niño, sino que toda persona, todo niño que nace, si es un niño saludable, va naturalmente a crecer. No tienes que decirle, crece, niño, crece. No. No le tienes que dar más comida para que crezca. Él va a crecer, tu bebé va a crecer naturalmente. Si es un bebé saludable, va a crecer naturalmente. Un cristiano, si es un cristiano saludable, un cristiano que está interactuando con la palabra viva, la leche espiritual no adulterada, va a crecer automáticamente. Si tú has notado que tu vida como cristiano ha cesado de crecer, hay algo que no está bien. Hay alguna enfermedad espiritual que está impidiéndote avanzar. Necesitas la leche espiritual no adulterada, esa leche pura. Yo doy gracias al Señor que aquí las madres han entendido bien el concepto. Y en vez de depender de las fórmulas, le dan la leche natural, esa leche que Dios ha provisto a través de la creación de Dios, el diseño de Dios. ¿Sabe por qué es tan importante? Ahora mismo vimos una carencia de fórmula en Estados Unidos increíblemente. Pero ninguno de ustedes, como no dependen de eso, tiene ningún problema. Doy gracias a Dios por eso. Entonces debemos seguir creciendo. Si bien es cierto que ningún creyente llega a la perfección en esta vida, la barra, el estándar de Dios, que es la perfección, ese estándar es la santidad de Dios y no se baja. No trates tú de bajar el estándar de Dios. Quizás usted diga, me voy para otra iglesia donde el estándar sea más bajo. Bueno, usted se podrá ir para otra iglesia, pero Dios sigue estando en el trono y Dios sigue dejando su estándar alto. Lo que Dios espera de nosotros, sus hijos, mientras estamos en este mundo, es que vivamos en un constante crecimiento. No que te desanimes porque no puedes llegar. No es que te desanimes porque, ay, pastor, yo no soy perfecto, yo no soy todavía lo que Dios quiere que yo sea. No importa. Mantente en el camino. Mantente creciendo, porque eso es lo que Dios quiere de ti, que no dejes de crecer, porque todo lo que es de crecimiento es cuesta arriba. El día que dejes de crecer, el día que te descuides, vas rodando cuesta abajo automáticamente, solito, no tienes nadie que empujarte ni que ayudarte a bajar, vas a ir decreciendo. De modo que, hermanos, debemos mantenernos creciendo por medio de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, y en nuestra iglesia hacemos mucho énfasis en esto. Quizás para algunos les resulte aburrido, quizás a algunos les resulte difícil. Les digo algo, cuando tú empieces, te enamoras, te cautivas tanto por la palabra del Señor, empiezas a ver la transformación que Dios obra, que vas a querer más y más. Si tú no tienes la costumbre de leer la Biblia, empieza por porciones pequeñas y verás cómo poco a poco tú vas a ir acostumbrándote y vas a desear más y más. Todo ser humano que nace debe desarrollarse. Nosotros como cristianos debemos crecer en eso, eso no puede fallar. En la porción bíblica, que estudiaremos hoy, veremos entonces cuál es ese fundamento para el crecimiento. La palabra es el recurso que Dios nos da para que edifiquemos nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra, nos ayuda a aplicarla y nos ayuda a ver frutos en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el fundamento espiritual de nuestro crecimiento?
Pedro, a continuación, en el capítulo 2, a partir del versículo 4, nos dice: acercaos, acercándoos a Él, refiriéndose a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acerquémonos a Él, piedra viva. En los tiempos bíblicos, las piedras tenían un valor importante. Todo lo que se hacía con piedra. ¿Por qué? Porque era el recurso más común en esas tierras. Donde quiera que mirabas, habían piedras. Con las piedras se construían muros, se construían casas, se construían palacios, el templo se construía con piedras que eran moldeadas. No es como nosotros hoy que tenemos ladrillos y todo eso. Eran piedras las que se usaban. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios levantaban piedras de testimonio para recordar algún encuentro con Dios que tuvieron en diferentes lugares. Abraham se conoce como el hombre que más piedra levantó. Dios se reveló a él en varias ocasiones en diferentes lugares. Y eso servía para que cuando pasaban por allí con sus hijos, la siguiente generación, le contaran una generación a la otra lo que había sucedido allí. De esa manera, cuando en aquel tiempo no tenían todavía papel y tinta como tenemos nosotros, la palabra era transmitida de generación a generación de manera verbal, no escrita. Y esas piedras de testimonio tenían ese papel importante, recordar. Los antiguos también usaban las piedras para construir altares, para ofrecer sacrificios. Vemos en diferentes partes del Antiguo Testamento cómo levantaban con un bulto de piedra un altar donde ofrecían sacrificios a Dios. Las piedras también eran herramientas de guerra, se usaban como armas de guerra. Cuando iban a matar a alguien tenía sentencia de muerte. ¿Cómo lo hacían? Apedreándolo. Las piedras era algo muy común, era parte de lo que ellos veían constantemente. Pedro ahora está tomando una enseñanza recibida directamente del Señor, para transmitirla de una manera contextualizada a la gente de su tiempo, de acuerdo con la situación que estaban viviendo en su tiempo. En Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, Jesús le dijo a Simón, en un momento Jesús llamó a sus discípulos y le preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron: bueno, algunos creen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías y que tú eres esto y lo otro. Y Jesús le dijo a ellos: ¿y qué dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro salió rápido y dijo: tú eres. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Muchos, en especial la Iglesia Católica, ha tomado este versículo para justificar que el Papa tiene la autoridad, ¿cómo se llama? El sucesor de Pedro. Se dice que los papas son infalibles. Ellos creen que el Papa, lo que dice el Papa es lo que es. Porque dice que Pedro es la piedra sobre la cual se fundamenta la iglesia, lo cual es una mala interpretación. Y hoy, el pasaje de hoy nos demuestra que Pedro entendió perfectamente qué era lo que Jesús estaba diciendo. Jesús dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? Él era la roca. Él mismo era esa roca. Tú, Pedro, eres una piedra pequeña, porque ¿sabes qué? El nombre de Pedro significa también piedra.
Ese era el problema. Por eso los católicos dicen, oh, pero entonces él le dijo que sobre esa piedra, sobre esa roca va a edificar la iglesia. Ah, es sobre Pedro, es sobre el testimonio de Pedro, es sobre la doctrina de Pedro. No. Y Pedro lo entendió bien y lo estamos hoy viendo en esta porción bíblica. La roca viva es Jesucristo y no podemos cambiar eso. Pedro entendió que aunque su nombre significaba piedra, la piedra sobre la cual edificaría su iglesia era Jesucristo mismo, nuestro Señor. Es por eso que Pedro constantemente ahora en su enseñanza apunta a Jesús como piedra viva. Si leemos el versículo 4, al leerlo, dice, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora se refiere al Señor como piedra viva porque Cristo vive. Porque el mismo Pedro lo vio resucitado. Él no es una piedra más. Él no es simplemente la piedra angular, como decía el salmista. Él es una piedra viva porque está vivo, porque resucitó. Aunque estuvo muerto, Él ciertamente resucitó. En esta ocasión, sigue la misma idea de la enseñanza de Jesús como la piedra sobre la cual se fundamenta su iglesia. La piedra sobre la cual se fundamenta la vida cristiana y la comunidad de creyentes, que es la iglesia. Pedro señala que aunque esa piedra fue desechada por los hombres, fue un regalo, fue el regalo precioso de Dios para la humanidad, condenando con su muerte al pecado y la condenación que nosotros mismos teníamos por causa del pecado. Esto es especialmente relevante para aquellos que escuchan mucho lo que otros dicen. Me gusta la vida de Pedro porque Pedro, él tenía su convicción. Jesús le dice, ¿qué dicen los demás que soy yo? Ahora, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu convicción? Escuchas muchos a las personas que te rodean o escuchas la palabra de Dios y obedeces la palabra de Dios aun cuando no es convencional, aun cuando no es popular la palabra de Dios. Es impopular ser cristiano, ¿sabes? Te ridiculizan en muchos lugares. Eres minoría donde quieras que vas. Eres minoría y no es popular. Pero es la verdad. Y cuando tú fundamentas tu vida sobre la roca que es Cristo, sobre la verdad, no hay tropiezo para tu vida. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo sentado en silla de escarnecedores. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Jesús usó esta ilustración en una ocasión mientras confrontaba a los líderes religiosos de su tiempo. Jesús dijo en Mateo 21, capítulo 21, versículos 42 al 43, nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El mismo Pedro también usa esta misma ilustración de la piedra viva, de la piedra que es la piedra del ángulo. En una ocasión, cuando fue llevado ante el Sanedrín y fue juzgado por haber hecho un milagro en el nombre de Jesús, por haber sanado a un hombre. ¿Y cuál fue la defensa de Pedro? En Hechos capítulo 4, versículos 10 al 12, Pedro mismo dice, Hechos 4, versículos 10 al 12, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos,
por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué palabra tan llena de convicción de Pedro ante aquellas personas que tenían el poder de quitarle la vida, como se la quitaron al Señor Jesús, o como el Señor Jesús la entregó a ellos. En los versículos del 6 al 8 saltamos al 6 y leemos una cita de Pedro a Isaías y a un salmo. Y dice así: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Jesús es representado en esta metáfora como una piedra que sirve para edificar, pero también una piedra que puede hacer tropezar. Una piedra que sirve para levantar, pero una piedra también para destruir. Y es importante que entendamos esto. Yo soy el tipo de persona que cuando me pongo a trabajar hago más reguero que lo que construyo. Y mi esposa está aquí hoy, no me puede mentir. Y muchas veces las herramientas, los materiales que estoy usando para construir algo, me hacen producir un accidente que muchas veces me ha costado que se haya roto lo que estoy tratando de armar. De modo que una herramienta en sí no es mala, puede ser mala si la usas mal. Jesús es esa piedra angular. En aquellos tiempos, cuando se construían, la piedra angular era la que unía la base con la pared. Es una piedra importante, porque sin ella no se podía edificar nada, no había estabilidad. Es una piedra grande, no era comparada con las piedras que se usaban para las paredes, era una piedra gigantesca que le daba firmeza a la estructura y era fundamental. Sin esa piedra no se podía edificar. Y Pedro, Jesús, en el Salmo, Isaías, están diciendo claramente: esa piedra que los edificadores, aquellos que están tratando de construir, desecharon, la tiraron, ellos mismos tropezaron. Le pasó lo que me pasa a mí muchas veces. Ellos mismos tropezaron y cayeron por esa piedra, por esa misma piedra. Mateo 21, capítulo 20, versículo 24 dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, dice Jesús, y sobre quien cayere le desmenuzará. Una piedra mortal, una piedra que edifica, pero también una piedra mortal a los que no creen. Por eso no hay término medio. Aquí no hay nadie que me diga que yo estoy en la frontera, yo soy ateo. Eso no existe. O tú eres o no eres. O tú eres hijo de Dios o eres enemigo de Dios. Y esto es algo que no nos gusta escuchar. A la gente no le gusta escuchar eso. Pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. A los que se sienten seguros viviendo una vida legalista como cristianos, Pablo también les dice algo. En Romanos 9, versículo 31 al 32, escuchen bien, iglesia, porque también para nosotros los que creemos que estamos en el camino y sin embargo lo que estamos es viviendo una vida del legalismo, viviendo por normas y no por relación con Jesús. Miren lo que Pablo dice: mas Israel, que iba tras la ley de la justicia, no la alcanzó. ¿Qué cosa? La justicia que es por la fe. En el contexto está. ¿Por qué? Dice: porque iban tras ellas no por fe,
sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Por qué tropezaron? Porque no iban buscando la justicia de Dios por medio de la fe, sino por obras, cumpliendo la ley, y no por medio de una relación con Jesucristo. Esta piedra es la principal piedra del ángulo. ¿Por qué? Para construir. ¿Y para construir qué? Pablo arroja luz a esta idea de Pedro, o yo no sé si fue Pedro que se apoyó en Pablo, pero en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 21 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Wow. ¿Cuántas veces se usa esta ilustración de la principal piedra del ángulo, de Jesús como esa piedra fundamental? Y una piedra da una idea de estabilidad, de firmeza. Vamos a ver en el versículo 5 que dice que somos edificados como piedras vivas. Dice así, en el versículo 4 primero dice: acercándoos a Él, piedra viva. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es acercarnos a Él, que es la piedra viva. No podemos ser piedras vivas si no estamos conectados con la piedra angular, con la piedra viva, porque nuestra vida viene de Jesús. Otra vez, está presente la importancia de nuestra identidad en Cristo. Es de vital importancia que todo creyente entienda que su identidad es como hijo de Dios, como cristiano. Si Cristo es santo, entonces yo soy santo. Si Él es una piedra viva, entonces yo soy una piedra viva. ¿Entienden la idea? Nuestra identidad tiene que estar en Cristo. Si vamos a andar como Él anduvo, como dice primera de Juan 2:6, entonces debemos ser lo que Él fue mientras vivió aquí. Acerquémonos a Él. Esto da una idea, y cuando lo decimos puede sonar como que esfuerzo humano. Sin embargo, la palabra, este verbo que viene del griego, presenta una idea, siempre se presenta para acercarse a Dios en primer lugar. Y Jesucristo usó esta palabra griega para referirse a cómo debíamos acercarnos a Él. Con fe. Entonces ese acercándonos a Él no es acercándonos con nuestro esfuerzo humanos, con obras de la ley, sino por medio de la fe. Tenemos que acercarnos a Jesucristo. No hay otra manera si no es por medio de la fe. La palabra acercarse aquí señala a un acercamiento también que debe ser permanente. No es que me acerqué hoy, me fui. Me vuelvo a acercar y me voy. No, es acercarse para quedar ligado, fundido con la piedra angular, con la piedra viva que es Jesucristo. De modo que, como dice en la parábola del Señor, dice: separados de mí, nada podéis hacer. Lo mismo se cumple en esta ilustración de Pedro. En el versículo 5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que aquí vemos que nuestras vidas individuales son edificadas en Cristo. Pero no termina aquí todo esto. Hay un propósito más allá que solamente darnos vida eterna a ti y a mí. Jesús quiere edificar su iglesia por medio de piedras vivas.
Él toma nuestras vidas individuales, Él nos rescata, nos hace miembro de la familia, Él regenera nuestras almas, pero luego venimos a ser una piedra viva para edificar su casa. Y su casa es la iglesia. Así que edificar su iglesia, edificarla para que sea embajada de su reino aquí en la tierra. Eso es lo que es la iglesia hoy. La iglesia es la embajada de su reino aquí en la tierra para que a través de ella Jesucristo pueda seguir dando vida a muchos más que están muertos en sus delitos y pecados y esclavizados en este mundo. Esa es la misión de la iglesia. Piénsalo de esta manera. Si es tan bueno el cielo, si tenemos una herencia reservada en los cielos, ¿qué hacemos aquí? Estamos aquí solamente por una misión. Es porque hay otras almas que todavía no han gustado de la gracia de Dios. Efesios 2:21 dice: a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. De aquí que la idea de la iglesia como un edificio es una idea errónea. La iglesia no es un edificio. La iglesia es la comunidad de creyentes, de hijos de Dios, de discípulos de Jesucristo, que se unen para juntos servir para los propósitos del reino de Cristo. Eso es lo que somos como iglesia. De manera que cuando pensemos en la iglesia debemos quitarnos esa idea. Voy a la iglesia. No, tú irás al templo. Vamos al servicio, vamos al culto. Pero la iglesia somos nosotros cuando nos unimos. Yo solo no soy la iglesia. Yo solo soy un creyente, un discípulo de Cristo. Pero cuando nos unimos somos iglesia. Esa es la importancia de venir aquí a la casa del Señor para juntos celebrar. Porque si no nos juntamos, no somos iglesia. No hay iglesia si no hay reunión de los santos. Somos la iglesia que Cristo quiere edificar. Jesús mismo anunció la destrucción del templo de Jerusalén. El templo que construyó Herodes, en aquel templo donde él mismo fue presentado por sus padres cuando era un bebé. Él anunció que ese templo sería destruido. Pero ahora está diciendo que quiere edificar su iglesia. Pero no solamente que la va a edificar. Él le dijo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Podrán derrumbar edificios, pero no podrán nunca destruir la iglesia de Jesucristo. Ni principados, ni potestades, ni presidentes, ni tú ni yo podemos destruir la iglesia. Esto es de vital importancia. Así que, ¿cómo podría, si la iglesia fuera un lugar estático, un edificio, cómo podría entonces cumplirse lo que Jesús le dijo a Pedro? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Porque la iglesia aquí, Jesús la está presentando como una iglesia que invade las puertas del Hades. Porque si no diría, las puertas de la iglesia no prevalecerán. ¿Verdad? Pero está diciendo las puertas del Hades. Es la iglesia invadiendo la cultura. Es la iglesia penetrando la cultura con el poder del evangelio. Esa es la iglesia, no una iglesia muerta, no una iglesia encerrada en cuatro paredes. Es una iglesia visible, una iglesia que trabaja, una iglesia que vive la vida de Cristo. También introduce otro elemento relacionado con el templo del Antiguo Testamento, y es el sacerdocio. Dice, para que sean allí sacerdocio santo. Un sacerdote tenía varias funciones en aquellos tiempos, pero el mayor privilegio que tenía un sacerdote era que entraba a la presencia de Dios. Tú y yo en ese sentido somos sacerdotes, una nación de sacerdotes. ¿Por qué? Porque tú puedes entrar a la presencia de Dios cada vez que se te antoje. A Dios no le molesta. Entra en el lugar santo a través de la oración. El Señor se agrada, se goza cuando ve a un hijo venir a su presencia por medio de la oración, en busca de Él.
¿Cuántos de nosotros tomamos ventaja de eso? ¿Cuántos de nosotros aprovechamos la libertad que nos ha dado el Señor para venir a su lugar santo ante su altar en oración? A veces nos pasamos el día entero y no cruzamos una palabra con el Señor. Y me imagino el Señor mirándonos. No tienes nada que decirme. Estoy pasando trabajo, estoy buscando soluciones. Y el Señor mirándonos, no tiene nada que decirme. ¿Te puedo ayudar en algo? Si somos cristianos para depender de lo que nosotros podemos hacer, estamos perdiendo el tiempo como cristianos. Somos cristianos para depender de nuestro Padre. Como tus hijos pequeños dependen de ti. Ellos no están preocupados por nada. Ellos saben que tú vas a suplir para ellos. Ellos no se preocupan por qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a dormir. Ellos saben que tú vas a proveer para ellos. Así deberíamos vivir nosotros. Otra cosa importante que hacía un sacerdote era ofrecer sacrificios a Dios para expiar los pecados del pueblo y satisfacer así la justicia de Dios. El sacrificio de Jesús puso freno a esos sacrificios, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hace falta más sacrificios de animales, porque su sacrificio es suficiente para perdonar los pecados de todo aquel que venga por fe a Jesús y se arrepienta de sus pecados. Ahora los sacrificios a los que Pedro se refiere son sacrificios espirituales por medio de Cristo y que expresan adoración, gratitud y honra a Dios. Ahora dice ofrecer sacrificios espirituales. Esto incluye todo tipo de obras que implique obedecer la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo para cumplir los propósitos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Tu cuerpo mismo puedes presentarlo a Dios como sacrificio vivo. En Hebreos 13, 15 dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando tú alabas a Dios, estás ofreciendo sacrificios espirituales, sacrificios de labios que confiesan a Jesús. Hebreos 13, 16, hacer el bien a los demás, hacer bien, la ayuda mutua, eso es también un tipo de sacrificio. En Romanos 15, 16, ganar almas para Cristo. Cuando tú ganas un alma para Cristo, estás ofreciendo un sacrificio al Señor. En Efesios 5:2, sacrificar deseos personales por el bien de otros. Esos son sacrificios agradables y espirituales que podemos ofrecer a Dios. En Apocalipsis 8:3, presenta las oraciones de los santos como sacrificios presentados al Señor. Todas estas son maneras de ofrecer sacrificios a Dios. No tienes que matar un animal. Hermanos, hoy hemos visto quién es el fundamento de la vida cristiana. Jesucristo es la piedra viva. Y nos dice Pedro, sed edificados sobre ese fundamento que es Jesucristo. Jesucristo quiere edificar su iglesia, quiere edificar tu vida personal. Pero porque tiene un propósito aún mayor también. Él quiere darte vida eterna, quiere darte las bendiciones, pero no termina en ti. Entiende eso. Él quiere que tú seas parte de la iglesia. Él quiere que tú seas parte. Él te ha dado dones, talentos para que tú le sirvas, para que tú trabajes para su reino. Él quiere emplearte full time para Él. No quiere que te quedes solamente con las bendiciones que Él te ha dado. Él quiere que tú seas bendición también a otros. Como piedra viva. ¿Eres una piedra viva o estás medio moribundo o moribunda? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu estatus? ¿Cuál es tu estatus hoy? Hoy tenemos que entender que somos piedras vivas si permanecemos ligados a la piedra angular, a la piedra viva que es Jesucristo. Y entender además que una vez que estamos ligados a Jesús,
nuestra vida deben fluir de nuestra vida sacrificios espirituales, de labios que confiesan su nombre, de servicio, sacrificar tu dinero, tu tiempo, sacrificar tu vida para Cristo, para el Evangelio, para los intereses del reino. Para concluir, quiero hacerles 3 preguntas. Y la primera es, ¿qué lugar está ocupando Jesús en tu vida? Él es la piedra angular. Él es la pieza fundamental que no puede faltar en tu vida. ¿Qué lugar ocupa Él en tus prioridades? ¿Es una piedra más o es la piedra principal de tu vida sobre la cual se basan tus decisiones? Sobre la cual se basa todo lo que tú piensas, haces y cómo vives. ¿Él es esa piedra viva para ti? La segunda pregunta es, ¿cómo estás cumpliendo la función como piedra viva en los propósitos de Dios? Hoy hemos hablado, ¿por qué eres una piedra viva? ¿Qué quiere construir Jesús contigo? Piedra viva. ¿Estás cumpliendo tu función? ¿Sabes cuál es el llamado que Dios te ha hecho? ¿Le has dicho, heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿O estás muy ocupado, ocupada con la vida en este mundo? Cuidado, porque se nos va el tiempo así, rapidísimo. Y cuando venimos a darnos cuenta es tan tarde. Ya no nos quedan fuerzas, no nos quedan energías, no nos quedan recursos. Invierte en el reino, porque todo lo que tú inviertas en el reino, sea economía, sea tiempo, sea esfuerzo humano, todo lo que inviertas está reservado en los cielos para ti. Envía tus riquezas de antemano. Todo lo que haces para el Señor es acumulado en el cielo. Y la última pregunta, ¿qué sacrificios estás ofreciendo a Dios? ¿Qué tipo de sacrificio estás ofreciendo a Dios? ¿Y qué calidad de sacrificio estás ofreciendo a Dios? Porque no es solamente ofrecer sacrificio, es ofrecer los sacrificios que Él pide y ofrecerlos como Él lo pide. Hay algunos que dicen, yo soy cristiano a mi manera. Cuidado, porque no hay tal cosa. Uno puede ser cristiano si es seguidor de Cristo, si obedece a Cristo, la palabra de Cristo, si está fundamentado sobre la roca que es Cristo. A tu manera tú puedes vivir otro tipo de vida, pero no la vida cristiana. Entonces, ¿qué sacrificio estás ofreciendo? ¿Qué sacrificio demanda Dios de ti? ¿Y qué sacrificio estás ofreciendo? ¿Cuál es la calidad de ese sacrificio? Voy a hacerlo nomás así, para salir del paso. Una de las cosas por las cuales nos caracterizamos en nuestra iglesia, y doy gracias a Dios por hermanos como ustedes, todo lo que hacemos tiene el sello de la excelencia. No podemos decir que tenemos grande cantidad de cosas, no tenemos muchos recursos, no tenemos muchas manos, pero todo lo que nosotros hacemos para la gloria del Señor es en excelencia. Porque entendemos que si es un culto, es para Dios. Si es una fiesta, es para Dios. Si es una comida, es para Dios. Es más, cuando usted salga mañana a trabajar, usted lo hace para Dios. Todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Hermanos, es importante que Jesús sea el fundamento de nuestras vidas. Él es la piedra viva. Nosotros somos también piedras vivas que Él usa para edificar su iglesia. Dios quiera que cada uno de nosotros podamos cumplir nuestra función en el llamado que el Señor nos ha hecho.